Dios es un Dios que restaura. Que Dios restaura lo que está muerto, Dios restaura lo que está muriéndose, Dios restaura lo que está afligido, Dios restaura la destrucción. Dios es un Dios restaurador. Es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia comienza con las palabras, Dios hace la creación y al final de eso firma con un gran y todo es muy bueno. Y sin embargo, para el tercer capítulo del libro de Génesis, acabamos muy mal. Estamos ya con el pecado entrando en el mundo y todo tipo de desastre ahora ocurriendo a raíz de que entró el pecado en el mundo. Y sin embargo, para el verso número 15 de ese mismo capítulo 3, la Biblia nos da la promesa de que eventualmente de la semilla de la mujer vendrá nuestro Salvador, lo que los teólogos llaman el preevangelio, las buenas noticias. Y lo que usted alcanza a leer a través de las páginas de la Santa Escritura es de que Dios está en una misión, de que Dios quiere restaurar, de que Dios tiene una preocupación por restaurar todas las cosas. La Biblia está escrita por diferentes hombres en diferentes culturas a través de diferentes momentos en la historia. Y sin embargo es la misma historia, la historia de la restauración de Dios. Todo apunta hacia Jesús y todo apunta hacia una restauración total al fin del siglo. Es más, el capítulo número 21 del libro Apocalipsis, el autor dice algo increíble, dice lo siguiente: el que está sentado en el trono dijo lo siguiente: he aquí yo hago todas las cosas nuevas, no algunas, todas. Dios es un Dios que restaura, es la misión de Dios, lo cual te digo en esta tarde, esas son noticias increíbles para usted y para mí. Son increíbles esas noticias. Son increíbles porque todos, sin lugar a duda, cada persona que está sentada en este lugar o nos está viendo a través de Facebook o por medio de la página de web, cada uno de nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida. Algunos tienen ese momento en su vida o todos tendremos un momento en nuestra vida donde necesitamos una segunda oportunidad para restaurar algo en nuestra vida. Y quizás para algunos de ustedes es el gozo. Que en algún tiempo en tu vida tú te moviste con un gozo y porque la Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza, tenías gran fuerza y sin embargo por X razón has perdido el gozo en tu vida. Ahora sigues viniendo a la iglesia, pero ahora ya lo haces más por rutina que por el gozo de servir al Señor, por el gozo de que Él te salvó y el conocimiento de que la sangre de Cristo te perdonó. Para algunos otros quizás el tema sea más práctico. Que necesitas una restauración en tu cuerpo físico, quizás sea tu matrimonio el cual estás sufriendo, no te casaste por estas razones y sin embargo estás cruzando momentos dificilísimos y si tan solo Dios pudieras restaurar mi matrimonio. Para otros de ustedes quizás sean los años que han pasado sin que hayas vivido o estés viviendo el sueño que Dios te dio. Y te sientes como el pueblo de Israel, el cual vagó por el desierto por 40 años. Y le dio vuelta y vuelta y vuelta. Y sabía el pueblo que tenía la promesa de una tierra prometida, algo mejor. Y sin embargo, aquí sigo dándole vueltas al desierto. Sea lo que sea, todas estas áreas son importantes. Dios restaura. Todas estas cosas son muy importantes, pero el día de hoy te quiero hablar de una restauración aún más importante porque todo mana de esta. La restauración más importante. Si esta está en paz, si esta área de tu vida tiene salud, normalmente las otras áreas de tu vida van a tener salud. Jesús lo puso de esta manera. Hay buen árbol y el buen árbol da buen fruto, pero hay mal árbol y el mal árbol da mal fruto. Es lógico. Estoy hablando del área de tu relación con el Señor Jesucristo. Y haciéndote la pregunta, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Cómo va tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuándo ha sido la última vez que escuchaste al Padre Celestial susurrar en tu interior? ¿Cuándo fue la última vez que has pasado tiempo con el Señor? No estoy hablando de venir a la iglesia, estoy hablando de una relación íntima, fresca, que da fruto.
La condición de tu vida espiritual es de suma importancia. Porque no solamente se trata, querido, de dar fruto en nuestra vida cotidiana como tengo o no tengo gozo, qué tal, cómo va mi matrimonio, qué palabras escojo usar o escojo no usar, qué actitudes tengo con las cosas de la vida. No solamente se trata eso, sino que algo mayor está en juego. Quiero que aquí me ponga mucha atención porque ese es el mensaje que tengo para usted. La razón que algo mayor se está jugando es de que tu vida espiritual es el fundamento. La razón de tu existir se está jugando. Tu potencial, tu llamado, la razón que Dios te hizo, depende de tu vida espiritual. Jesús lo puso de esta manera. Dijo lo siguiente, dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, entonces ustedes van a dar fruto y van a dar mucho fruto de tal manera que van a glorificar al Padre. Pero al momento que no permanezcan en mí, que haya una rotura espiritual, que haya alejamiento relacional, lo que va a ser afectado es obvio, va a ser el fruto. Tu vida espiritual es de suma importancia para Dios, pero más allá de eso, es sumamente importante para ti. Yo quiero ser muy auténtico, genuino contigo. Tú me conoces ya en mis peores momentos. Me has visto trabajando entre escombros y quitando sheetrock y me has visto ya golpeado, así de que tengo la libertad de poderte decir, yo no siempre he cuidado mi vida espiritual. Tengo 17 años de ser pastor y conozco la importancia y en mi mente lo sé. Pero han ocurrido momentos en la vida donde yo he dejado que mi vida espiritual mengüe por causa quizá de la apatía, quizá de la flojera, quizá de la indisciplina, la falta de prioridades, el mucho hacer para Dios, imagínate. Y ha afectado diferentes áreas de mi vida a través de los años. Pero yo no he venido solamente a hablar de mí, sino de hacerte la pregunta, porque usted vino, Dios lo ha emboscado, Dios te trajo el día de hoy. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo va tu oído hacia con tu Padre Celestial que te ama, que te está hablando? ¿Cómo vas? En las Escrituras hay una historia muy curiosa, es más, una serie de escrituras que toman como nuestro personaje principal a Pedro. Pedro es un personaje con el cual yo me identifico mucho, no tanto del lado que el autor de Primera y Segunda de Pedro, me identifico con el lado medio oscuro de Pedro, ¿no? El impetuoso, el violento, el que siempre hablaba mal. Ese es el Pedro con el que me identifico. Entonces la vida de Pedro me habla mucho a mí. Pero Pedro no empezó mal. Acabó muy bien, por cierto. Gracias a Dios que acabó su carrera. Pero hay un tipo de bosquejo, en inglés le llaman outline, donde vemos cómo él empezó muy bien en cuanto a ciertas declaraciones espirituales. Y te llevo a cierto lugar en las Escrituras donde Jesús lleva a sus discípulos a cierto lugar llamado Cesarea de Filipos. Y en esa ciudad Jesús hace una pregunta sumamente importante. Hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos de ellos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que tú eres Elías, Eliseo, etcétera, etcétera. El Señor Jesús toma este contexto de ya estar pensando en la identidad de Él y dice lo siguiente, ok, eso es lo que la gente piensa, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú? Y me imagino que hubo un momento donde, ¿cómo vamos a responder eso, no? Puede ver usted el contexto, ahí los discípulos y ahí Jesús haciéndoles esta pregunta tan importante. Y de repente el impetuoso, el que siempre habla, el que siempre hablaba mal, pero de repente de chiripa le salía algo bueno. ¡Tú eres el Hijo de Dios! Es una declaración tan fuerte. El Mesías, el esperado. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice lo siguiente, ojo, porque eso es importantísimo, le dice, Pedro, tú eres una persona bendecida. Usa la palabra bienaventurado. Pedro, bienaventurado eres
Eres bendecido. Porque lo que tú acabas de articular, eso no te lo declaró, no te lo enseñó, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha dado este momento de lucidez. Tú has visto, tú has entendido, tú tienes revelación, eres bendecido. El Señor continúa y dice, y sobre esta verdad, hablando de la verdad que acaba de articular Pedro, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y ya también te digo que te daré las llaves que simbolizan autoridad. Y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. En un momento, no sé si usted captó eso, pero en un momento hay una diferencia entre Pedro y el resto de los discípulos. En un momento hay una declaración tan importante de parte del mismo Jesucristo que Pedro es, para iniciar, bendecido. Número 2, tiene revelación Pedro. Y número 3, tiene autoridad Pedro. Pero todo eso, escuche, porque todo eso, la bendición, la autoridad y la revelación emanan. La raíz de eso es una relación con Jesucristo. No hay relación con Jesucristo, no hay ni bendición, no hay autoridad y no hay revelación. Es el momento espiritual hasta la carrera, de este punto en su carrera, es el punto más alto de la vida de Pedro. Nosotros entendemos que había un tipo de grilla entre los discípulos, porque si lees los evangelios de una manera cuidadosa, ves que seguidos se están peleando entre ellos mismos para ver quién va a ser el que se sienta a la derecha y a la izquierda del Señor. ¿Quién va a tener esas posiciones de influencia y de liderazgo? Es más, incluso hasta hubo una ocasión donde involucraron a la mamá de unos, imagínate. Mamá, tú vele y dile al Señor que yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. Había una grilla entre ellos entonces, pero en un momento, por la declaración del Señor, aparentemente Pedro como que está a un nivel... Wow, ¿ya oyeron, chicos? Yo del bendecido, el de la autoridad. ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Ah? A ver, ahora ve. Estamos viviendo un momento de la cima de la montaña y sin embargo, ojo, porque sin embargo si usted lee la cronología de lo que ocurre, es casi inmediato que hay un descuido de parte de Pedro, un descuido relacional. Porque la siguiente porción de la Escritura, Jesús les dice que ya basándonos en lo que acaba de declarar Pedro, les quiero decir que vamos rumbo a Jerusalén. Y en Jerusalén lo que va a ocurrir es de que yo voy a ser tomado cautivo por las autoridades. Ellos me van a azotar, me van a matar colgándome en una cruz. Pero tengan ánimo, porque al tercer día voy a resucitar. Es lo que estábamos celebrando la semana pasada, que el Señor resucitó, amén. Y es curioso porque en ese momento Pedro viene inflado. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos inflado de repente? Porque lo que hace Pedro es muy curioso. En Mateo 16, el verso 22 y 23, Pedro escucha esta conversación, esta enseñanza de Jesucristo, y la Biblia dice que Pedro lo llevó aparte. ¿A quién? A Jesús. Y comenzó a reprenderlo, a donde yo diría, ¿en serio, Pedro? ¿Estás reprendiendo al Señor de todo lo que es? Empieza a reprenderlo y le dice, de ninguna manera, Señor, eso no te va a suceder jamás. Y ojo lo que dice el Señor lo ve y le dice, se volvió a Pedro. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Se volvió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ahora, vamos a pausar ahí. ¿A quién de los dos le estaba hablando? ¿A Satanás o a Pedro? Yo le sugiero que a los dos. Lo cual aquí hay un poquito de enseñanza. De que en ocasión, si no ponemos guarda sobre nuestra boca, Satanás puede hablar a través de nosotros. Ojo con nuestras palabras. Pedro, sugiero, todavía no ha crecido en cierta madurez de tal manera que él podía discernir de quién eran los pensamientos que estaban entrando en su mente. Es más, el Señor continúa y dice, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas, ojo, dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Ahora, yo no sé si usted se acaba de dar cuenta de lo que acaba de suceder, pero en un par de horas, Pedro va desde la cima de su relación con el Señor, desde el punto más alto de ser declarado bendecido, un hombre de autoridad y de revelación, a ser declarado, casi que le dice Satanás. A mí me han dicho muchas cosas, Pedro, pero nunca me han dicho Satanás, mano. Sí, o sea, eso es fuerte. De la cima al valle más bajo, relacional. Y uno diría, bueno, sería fácil criticar al pobre de Pedro, seguido lo hacemos. Decimos, no, que no caminó en el agua, se hundió. Pues sí, pero usted tampoco ha caminado en el agua, por lo menos él dio medio paso. Pero yo sugiero que esto también nos pasa a nosotros de repente. Te lo ilustro de esta manera. Llegas el domingo a la iglesia, quizás llegas un poco bajo, tu estado de ánimo no es el más alto, y sin embargo el predicador, el pastor Tim, predica un increíble mensaje que toca lo más profundo de tu ser. La alabanza estuvo tan ungida que el Espíritu de Dios se movió y revolucionó tu vida. Sales de aquí lleno de la presencia de Dios. Ojo, sales de aquí bendecido, sales de aquí con cierta revelación de qué hacer en tu situación y sales de aquí con cierta autoridad para tratar con esa situación. Y sin embargo, para el miércoles llegas arrastrándote a la iglesia. Ya no puedo más. ¿Cómo pasa eso? Que vamos de la cima al valle relacional seguido en nuestra vida espiritual. Bueno, quizá sea yo el único, pero lo pongo quizás de una manera un poquito más práctica. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese momento matrimonial tan alto? Los chocolates y las flores están fluyendo, obviamente de parte de mi esposa para mí. Acabas de llegar de una cita, del date night, todo va bien y de repente por X razón, ya ni sabes por qué te estás peleando, pero ya son las 3 de la mañana y le sigues dando vuelta al mismo tema. Es como llegamos así, hace 7 horas estábamos bien. Yo sugiero que esto ocurre porque no es de repente, hay descuidos relacionales que ocurren. Hay cosas que de repente nosotros descuidamos dentro de lo que es una relación. Déjenme le muestro rápidamente lo que yo pienso pasó aquí. Número 1, yo creo que aquí hubo una falta de respeto del lugar de la relación de parte de Pedro. Pedro le faltó el respeto a su rol dentro de la relación con el Señor Jesucristo. Le explico. Todos nosotros tenemos un rol que tomar dentro de toda relación. Por ejemplo, con mis hijas yo soy papá. Algunos de ustedes tienen hijos, ustedes son papás, mamás. Yo conozco mi rol, yo no soy amigo de mis hijas, soy un padre amigable, pero no soy el amigo de mis hijas. Tus hijos no necesitan un amigo, necesitan un papá. A mí me llama la atención cuando me dicen, no, pastor, yo solamente quiero ser el amigo de mi hijo. Espérame, pero tu hijo no necesita otro amigo. Tu hijo necesita un papá. Que no hay una incongruencia con ser un padre amigable. Ojalá y seas un padre amigable, que se puedan abrir tus hijos, pero hay un rol que Dios te ha puesto. Yo para con mi esposa soy esposo, no soy amo. Ella ya tiene un amo y se llama Jesús. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Mi rol como esposo no es de enseñorearme de ella. Mi rol como esposo es de proteger, de proveer, de amarla a ella como Cristo a la iglesia. Ese es mi rol. En cada relación hay un rol. Y Pedro aquí acaba de faltarle el respeto a su rol dentro de esa relación con el Señor Jesucristo. Déjenme extiendo esta analogía un poquito. En la relación con Jesús, ¿quién es Él sino amo, dueño, Señor, Redentor, Rey? Lo cual a mí me deja con el rol de siervo. Y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo recibimos aceptando un par de títulos. Es el Señor, es el Salvador. Claro que es el Salvador, que significa que Él es el que me rescata de mí mismo y de mi maldad y mi pecado. Pero también lo recibo como mi Señor, que significa aquel que gobierna sobre toda área de mi vida. Y mi vida
tiene diferentes áreas. Mi vida tiene mi área financiera, mi área emocional, mi área intelectual, el área de mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como siervo de Jesús no puedo decir, esa área no te pertenece, Señor. Me encanta el área de que tú eres mi Salvador, me encanta el área de que la gracia y el perdón y que me vas a llevar al cielo, pero por favor no vayas a tocar mis finanzas, porque yo soy ahí el Señor. No se vale. Aquí hay una arrogancia de parte de Pedro. Es como si le estuviera diciendo, Señor, acabo de confesar que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Creador, tú eres, pero aquí te has equivocado. Te has equivocado. A lo cual diríamos una vez más, pobre Pedro, ¿no? Porque lo criticamos. Pero eso no debería de sorprendernos. Voy a decir un comentario un poquito fuerte, pero creo que nos sirve. Muchos cristianos aman a Jesús como Salvador, pero no lo toleran como su Señor. ¿Sabía usted que la palabra Señor en las Escrituras es mencionada 7,800 veces? Es la palabra que más es usada en toda la Biblia. 7,800 veces. Ahí te va. La palabra Salvador solamente es mencionada aproximadamente 100 veces. Aquí hay un énfasis de parte de Dios. No de que Él sea menos tu Salvador que tu Señor, pero cuando uno lo recibe aceptando dos títulos soberanos sobre nuestra vida. La segunda cosa que ocurre aquí es de que Pedro tiene una inconstancia, es inconstante. En un momento está escuchando la voz del Padre Celestial y en un momento está escuchando la voz de Satanás. ¿Cuál es, Pedro? No, pues es que yo escucho de todo. No malentendamos a Pedro. Pedro es cristiano, ama al Señor, sigue al Señor. Pero Pedro hasta este punto en su carrera tiene una mente carnal. Ese es el problema de Pedro. Y la mente carnal siempre es inconstante. De repente celebra momentos de victoria, de gozo, de revelación, de bendición, de autoridad. Y al otro momento está sufriendo momentos de miseria, de tentación, de patrones destructivos. ¿Cuál de las dos es? Las dos. Hay una inconstancia. De repente hay una dedicación a mis devociones espirituales, a ser generoso, a servir a Dios como lo hice en aquel entonces. Y de repente tibio, de repente permisivo, de repente arrogante con Dios. La mente carnal piensa en las cosas del hombre y solamente en las cosas del hombre. Piensa en mi comodidad, en el ego, en establecer mi propio reino aquí en la faz de la tierra. La mente carnal es el lugar de recreo del enemigo. Dicho de otra manera, es fácilmente influenciada por Satanás. Por eso 2 Corintios claramente nos dice, todo pensamiento lo tienes que llevar cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. No todo lo que se te mete en la mente viene de Dios o incluso de ti mismo. En ese momento Jesús dice, espérame, Pedro, Satanás, no vas a ser piedra de tropiezo para mí. Pero también ahí deberíamos de aprender nosotros, cuidado con nuestra boca. La mente carnal es influenciada por el enemigo, por pensamientos como, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué si ahí ni te extrañan? ¿Ya viste? No te saludaron. Cuidado, porque todo empieza con un pensamiento. En esa iglesia atiende todo, ¿para qué diezmas? Diezmas por obediencia al Señor, porque escrito está. ¿Para qué tengo que honrar mis autoridades? No saben quién soy. Y somos influenciados si tenemos una mente carnal, y por eso la Biblia nos llama la atención en este tema, en el capítulo 12 del libro de Romanos, donde nos dice, renueven su mente. El Señor arregla aquí el problema diciéndoles, miren chicos, si ustedes quieren tratar con este tema de la mente, necesitan hacer unas cuantas cosas. Necesitan diariamente, si quieren ser mis seguidores, necesitan negarse a sí mismo, recoger su propia cruz y caminar conmigo, seguirme. ¿Cuándo? Diario. El pastor Randy Clark, un amigo mío, decía lo siguiente, mis actitudes son como el mal olor de mi cuerpo. Regresa diario si no me baño.
Tengo que frecuentemente estar haciendo algo con mi carnalidad. Entonces el Señor les dice eso y llegan a Jerusalén unos cuantos meses después. Están cenando en la última cena y empieza una vez más el Señor a decirles acerca de esto. En un poco tiempo me van a enjuiciar, me van a azotar, me van a ejecutar. Y Pedro dice lo siguiente en Mateo 26. Dice: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús responde con mucha ternura y paciencia. Le dice: esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Vas a negar que me conoces. ¿Y qué dice Pedro? La arrogancia, la mente carnal. ¡No! Insistió Pedro: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Dígame si no, esto es una mente carnal. Es una mente arrogante. No conoce su lugar dentro de la relación. No respeta la palabra viva que está ahí delante de él siéndole declarada. ¿Está usted notando la distancia relacional? En 2-3 meses está ocurriendo una distancia relacional. Jesús de repente los lleva al jardín y les dice a los 12: ustedes quédense aquí, 9 de ellos, 3 vénganse conmigo, entre ellos Pedro. Y les dice a estos 3 chicos: quiero que oren esta noche, necesito que ustedes oren. Y el Señor tiene un sentido de paz, pero al mismo tiempo Él sabe lo que va a ocurrir. Y les dice: por favor, oren. Mi alma está turbada hasta la muerte. Y se va el Señor y ora en cierto lugar y regresa y los encuentra dormidos. No invente. Les dice el Señor: ustedes necesitan orar. Ustedes van a caer en tentación. Ojo. Van a caer en tentación si no oran. Y les dice algo extraordinario. Les dice: su espíritu está dispuesto, pero su carne, su carnalidad es débil. En otras palabras, ustedes van a terminar haciéndole caso o a su espíritu o a su carne. ¿Cuál de las dos es? ¿Van a ser guiados por su espíritu o van a ser guiados por su carne? ¿Cuál de las dos es? Y se regresa el Señor, ora un par de veces más, las mismas, regresa y los encuentra dormidos. Y de repente llegan y arrestan al Señor Jesús. Y no saben ni lo que ocurrió, los que están ahí, imagínense, se despiertan y ven que vienen soldados y agarran al Señor Jesús, lo atan. Y Pedro, obviamente, porque es su reacción, su ímpetu, su carnalidad, saca su espada y ¡arras! Pero no es como nosotros reaccionamos cuando andamos en la carne y no en el espíritu. Reaccionamos no sabiendo ni qué nos pasó. Y reaccionamos de una manera violenta en vez de una manera pacífica. El Señor les había dicho: necesitan orar. De repente, no es de repente. Hay negligencias relacionales. Se iban al Señor Jesús y Pedro ama al Señor. Y empieza a seguir al Señor y Mateo 26 dice lo siguiente: mas Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Mas Pedro les seguía de lejos. ¿Cómo va uno de estar en la cima de la relación con el Señor ahora seguirlo de lejos? Lo seguía de lejos, es decir, a una distancia, y lo siguió hasta al patio del sacerdote. ¿Cómo va uno de una declaración basada en revelación, tú eres el Hijo de Dios, a seguirlo de lejos? De lo cual, con quebranto en mi corazón te lo digo, hay algunos de ustedes presentes el día de hoy que hubo un tiempo donde estabas caminando en mucha revelación y mucha bendición y mucha autoridad en tu vida, y ahora estás siguiendo a Jesucristo de lejos. De lejos. Y no te lo digo en son de condena, te lo digo en son de imploración. Por lo menos lo está siguiendo. ¿Pero ha usted seguido a alguien en el carro? Ya no lo alcanzó a ver. Ya se me perdió.
Usted conoce la historia y llegan al patio de Anás y es enjuiciado el Señor y empiezan a decirle, tú también estabas con él, tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos 3 veces y las 3 veces lo niega y de repente canta el gallo. ¿Y qué ocurre si no? En Mateo 26:75, vean la reacción de Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y saliendo fuera lloró. Y aquí tienes que ver el énfasis de las Escrituras, porque una cosa es derramar una lágrima, otra cosa es enrollarte en bolita allí en una esquina en Jerusalén y llorar amargamente porque la relación se había alejado tanto. Lloró amargamente. El fin de no honrar nuestro rol, el señorío de Jesús, el fin de la mente carnal, el fin de ignorar nuestra vida espiritual, de oración, el fin de no seguir a Jesús, como Él dijo, permaneced en mí, yo en ti, siempre es llorar, siempre es dolor intenso en diferentes áreas de nuestra vida. Ese mismo día, esa misma noche, Jesús fue cruelmente crucificado. Quiero que te pongas en el lugar de Pedro. Fue crucificado Jesús. Ese mismo día, condena vino sobre su vida. Yo no sé si era amigo de Judas Iscariote o no, pero caminó con él 3 años. Ese mismo día se suicidó Judas. Ese mismo día vino depresión y desilusión sobre su vida. Ese mismo día sus sueños desaparecieron. Ese mismo día la voz del enemigo, tú eres un traidor. El que tú amabas lo traicionaste. Tú dijiste que lo amabas, que ibas hasta la muerte con él. No es cierto, eres un falso. Ese mismo día. Una pregunta para ti, ¿cómo te recuperas después de eso? ¿Cómo me levanto y vuelvo a ser el mismo después de que todo lo que ocurrió en un mismo día? ¿Cómo te recuperas? Pero Dios es un Dios que restaura. Esas son buenas noticias para ti y para mí. Y lo fueron para Pedro porque el Señor resucita de entre los muertos. En una ocasión está en Galilea. Y los chicos están pescando, se van a pescar y nada que pican los pescados. Pican, ¿no? Muerden. Las víboras pican, no, tampoco muerden. Nada. Y de repente a lo lejos ven a alguien que va caminando en la arena y les dice, hey chicos, ¿han pescado algo? Echen la red a la mano derecha. Nos ha funcionado en el pasado, veamos a ver qué pasa ahora. Y la Biblia dice que sacaron 153 pescados. Y en ese momento, cuando eso ocurrió, algo pasa en el corazón de Pedro. Pedro se da cuenta, es Jesús. Y hace la cosa más curiosa, lo que usted no haría. Porque Pedro estaba, yo creo que en sus shorts o en su speedo, no sé. Estaba pescando ahí con toda su gloria expuesta. Y él está ahí pescando y de repente ve que es el Señor y hace lo opuesto que normalmente uno hace cuando va a nadar. Se pone la ropa y se echa y empieza a nadar. Es muy curioso porque se pone la túnica, dice, se pone la túnica y empezó a nadar. Y la Biblia da a entender que pues el barco también va rumbo hacia el Señor y llega Pedro, pero es como que el barco llega al mismo tiempo. Sí, en serio. Y empiezan a charlar ahí. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Imagínate, ponte en las sandalias de Pedro. Lo acabo de... Y ahora está tratando conmigo. Estamos en una congregación, estamos aquí presentes otros, pero está tratando conmigo. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice el Señor, cuida de mis corderos. En otras palabras, cumple tu propósito. Cumple la razón de tu existencia. Establezcamos una vez más, restauremos esta relación de amor para que puedas cumplir lo que fuiste llamado y hecho para hacer. No puedes hacer lo que fuiste llamado a hacer si no está floreciendo esta relación de amor. Y una segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y el Señor, y Pedro dice, sí, te amo, Señor, te amo.
Y hay una tercera vez, y aquí es donde le duele a Pedro. Yo creo que las otras le duelen también. Y cuando empieza a tratar el Espíritu con nuestra vida, duele, pero duele rico. No sé si me explico. Es convicción, no es condenación. Jamás Dios no te trata así. Y dice, Juan 21:17 le dijo una tercera vez, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Hay una tristeza que viene del Espíritu de Dios que conduce al arrepentimiento, no es condena, no es condena. Y quizás sea la tristeza que estás empezando a sentir en tu corazón. En un momento no hay condena aquí. Y le dice Pedro, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Si te negué, la regué, hablé de más, fui un arrogante, dejé que Satanás llene mi boca, la regué. Pero una cosa tú sabes, yo a ti te amo. Te amo. Y el Señor en su misericordia le dice exactamente lo mismo. Le dice, entonces cumple tu propósito. Ya solamente puedes cumplir tu propósito si tu relación con Jesucristo está viva. Si no hay distanciamiento, el pámpano no puede dar fruto por sí solo, tú tampoco. Así de que, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo este momento, este día? Dios es un Dios que restaura, y Dios en el día de hoy quiere restaurar tu relación. Tienes que cumplir tu potencial. Tienes que cumplir tu razón. Y solamente sucede cuando la vid y el pámpano están unidos. Así de que, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios está diciendo el día de hoy? Si pudieras quitar las palabras, Pedro, me amas, y pondrías tu nombre, no sé, Juan, Marta, Esperanza, Lupita, sea como te llames, el Señor el día de hoy te está diciendo, me amas. No en son de reprensión, sino en son de, ven, establezcamos una vez más esta relación de amor, porque a mí me interesa que cumplas la razón por la cual yo te hice. ¿Podría alguien ponerse de pie el día de hoy? En un momento le voy a pasar el micrófono a su pastor. Pedro hizo una locura. Se puso la ropa y se aventó en el agua. No tiene sentido. Muchas veces no tiene sentido nuestra respuesta para con Dios. ¿Qué es la locura que Dios te está pidiendo? ¿Qué es aquello que ha causado distanciamiento con el Señor? Quizás sea falta de perdón. La falta del perdón es muy, muy común. Quizás fue que recogiste una ofensa. No sé. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pedir perdón, tienes que arreglar esa relación. O quizás sencillamente el día de hoy tienes que levantar la mano y decir, eso fue para mí. Señor, la regué. Señor, dije lo que no debería de haber dicho. Señor, hice lo que no debería de haber hecho. Señor, hay un alejamiento, Señor. Pero el día de hoy yo reconozco, tú eres un Dios que restaura. Si restaurases a Pedro, me puedes restaurar a mí. Alguien dígame. Pastor, cierra tus ojos ahí donde estás. Hay pocas personas que fluyen en el Espíritu de Dios como su pastor. Usted necesita saber eso. Son dichosos de tener pastores como los que tienen. Le voy a pedirle a él que haga lo que él tenga que hacer ahora como su pastor. ¿Alguien recibe esta palabra hoy? Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo y por usar al pastor Carlos. Con esta palabra hoy, Señor, que ha tocado nuestros corazones. Señor, hemos visto cómo tu Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas y como cada palabra, cada semana está enfatizando algo nuevo y a la vez
recordándonos de lo que nos has estado hablando semana tras semana. Padre, yo declaro una nueva temporada sobre cada persona aquí. Declaro, Señor, un reinicio. Y hoy declaramos que tú eres un Dios que restaura. Si tú estás agradecido con ese Dios, ¿por qué no levantas tus manos hacia Él y digas conmigo: Dios, restáurame? Para cada persona en este lugar significa algo diferente. Para algunos es su matrimonio, para otros es la vida de sus hijos, para otros son tus finanzas, para otros su salud. Pero ese mismo Dios puede tocar cada persona. Tenemos un solo Dios que lo conocemos en muchos nombres. Algunos lo conocen hoy como Jehová Jireh, mi proveedor. Otros lo necesitan como Jehová Shalom, mi paz. Otros lo necesitan como Jehová Rafa, mi sanador. Pero estoy aquí para decirte que Él es un Dios que restaura, y hoy Él está restaurando. Si pudieras ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, si pudieras oír la voz del Espíritu Santo, las palabras y la visión, es algo de restauración. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Levanta tus manos y dile: Dios, restáurame, rescátame, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca a tu pueblo hoy, Dios. El Espíritu Santo está ministrando en este momento. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Él es un Dios que rescata, un Dios que restaura. Clamé, haz algo nuevo hoy. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Una vez más, levanta tu voz y díselo. Tú eres un proyecto de restauración. Dios te está rescatando, te está levantando y te está poniendo sobre la roca, quien es Cristo Jesús. Toca a tu pueblo hoy, Señor Jesús. Contigo quiero estar. Una vez más, decláralo. Clama al Señor y Él te responderá. Toca a tu pueblo hoy, Señor Jesús. Dios está restaurando. Dios está restaurando en este momento. Él está perfeccionando. Ahora tú eres un vaso restaurado. Levanta tu voz y declara: Señor, te exaltaré con mi amor. eso es el canto del redimido del Señor. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Levanta tu voz y tus manos. Tú eres restaurado. Con mi fe. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Con mi fe. Te exaltaré. Él levanta al quebrantado. Con mi amor. Él levanta al caído. Te exaltaré. Él restaura. Con mi ser. Oh, sí. Te exaltaré. Una vez más, levanta tu voz. Una vez más, díselo. Con mi fe. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Alguien le da gracias a Dios por ser un Dios de restauración. El Dios que restaura. Él restaura.
En el nombre de Jesús. Pastor Carlos, gracias. Yo declaro sobre cada persona en este lugar que restauración se está haciendo en este momento. Tú eres una obra todavía bajo construcción. Todos necesitamos seguir siendo cambiados con una mente que está continuamente siendo renovada, un ser que está siendo transformado. Dios te ha rescatado. Él tiene grandes propósitos para ti. Él no se ha dado por vencido contigo. No te des por vencido con Él. Él es el Dios que restaura. ¿Cuántos dicen amén hoy? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho.